Muy buenos días con todos. Estamos llegando al último día de nuestra charla y el día de hoy tenemos unos ponentes de gran nivel eh, con charlas realmente espectaculares. La primera charla que vamos a tener, vamos a contar con la presentación de la doctora Sibyl Loy. La doctora Sibyl Loy, Yes, I can hear you. sí, ampliamente conocida a nivel internacional, es presidente del grupo de cáncer de mama en Alemania y es además chairman de cáncer de mama por el ESMO. Tiene una amplia trayectoria en manejo del cáncer de mama en mujeres jóvenes, en mujeres gestantes y actualmente en inmunoterapia en cáncer de mama. Realmente es para nosotros un honor tener por primera vez a la doctora Sibyl Loy con nosotros. Luego también vamos a tener un espacio de tiempo después de la charla y la discusión con Sibyl, vamos a tener un espacio hasta las 1:30 en que vamos a contar con la segunda charla. Y finalmente en la tarde nos volvemos a unir nuevamente con unas ponencias importantes también en relación a Oncotype y terapia para cáncer de mama. Entonces, sin más, les dejo con la doctora Sibyl Loy. Buenas tardes. Es un gran placer para mí haber tenido esta amable invitación para dirigirme a ustedes. Es esta modalidad virtual aquí en Lima para mis amigos de la Sociedad de Mastología. Entonces, la idea es ver en qué lugar estamos con los inhibidores de los checkpoints en el cáncer de mama. Entonces, aquí... Entonces tenemos que mirar aquí cómo es este contexto de los inhibidores de los checkpoints en el cáncer de mama metastásico y en otras modalidades del cáncer de mama. Estos son mis conflictos de intereses. Entonces, este es el algoritmo propuesto para el cáncer de mama triple negativo. No es nuevo, pero yo creo que todavía es bastante válido y podemos ver aquí en donde comenzamos con el cáncer de mama triple negativo y la definición, aquí mirando las características bioquímicas, al igual que en la ausencia de receptores hormonales. Luego, vamos a los perfiles de expresión de genes, en donde podemos dividirlos en diversos subgrupos, y ahora estamos en la era de estos marcadores genómicos, en donde sabemos que podemos dividir en diferentes características, por ejemplo, la presencia de mutaciones de la lena germinal, y esto nos lleva entonces a describir diferentes mediciones como HRD, por ejemplo, las diversas señales genómicos que entonces nos hablan en forma general acerca de la eficacia de la quimioterapia, la terapia inmune, la cual nos vamos a referir ahora. Los inhibidores de PARP también, que tienen un papel importante que jugar en este tipo de manejo. Y esta es la información, este es el resumen del primer inhibidor de los checkpoints, el primer estudio que se realizó aquí para este cáncer de mama triple negativo y metastásico. Y este es el estudio Impassion 130 que investigó entonces a atezolizumab más placebo contra atezolizumab más nab-paclitaxel. Fue un estudio que enroló más de 1000 pacientes.
Entonces eran pacientes con PDL1 positivo. En estos pacientes el estudio en forma general, entonces tenía que cumplir con el requisito de enrolar a los pacientes con estas características. Entonces en la muestra PDL1 positivo, entonces se obtuvo beneficio, que era lo que se esperaba, con atezolizumab más la adición de nab-paclitaxel. La diferencia en general aumentó de 5.5 a 7.2 con una razón de riesgos de 0.8, y es la población con intento de tratarse. Noten ustedes acá cómo se manifiestan las diferencias en estos pacientes, y aquí vemos el comportamiento en estos diferentes estadios de la enfermedad con en estas pacientes. Y aquí vemos que no hay aquí gran cosa de diferencia en estos otros parámetros entre atezolizumab más nab-paclitaxel y los pacientes solamente tratados con nab-paclitaxel y placebo. Entonces, nosotros necesitamos entonces aquí la presencia del PDL1, y este es el que predice entonces el efecto positivo que vamos a lograr con atezolizumab. La sobrevida global, donde no hubo mayor efecto en el grupo de placebo, no hubo mayores cambios. Y estas pruebas para detectar el PDL1, entonces en este cáncer de mama triple negativo y con metástasis, esto es lo que tiene que hacerse ahora como estándar, porque esta presencia del PDL1 es lo que va a determinar la respuesta al tratamiento en esta modalidad o en este tipo particular de tumores. Cuando nosotros miramos aquí las definiciones de los subgrupos, ahora estamos interesados en el efecto de estos inhibidores de PARP. Esto con las diferentes líneas genéticas de los tumores. Entonces aquí se mira estos portadores de estas líneas germinales con PDL1 positivos, que son cerca de 50%, y aquí se mira de maneras diferentes la presencia de estos genes BRCA, ¿no? Con estos mutantes de PDL1, ¿no? 7%. Y estas mutaciones de la línea germinal. Entonces, en estos pacientes, tal como se muestra acá, tienen absolutamente el mismo beneficio con atezolizumab, con nab-paclitaxel, con razones de riesgo que aparecen allí en la figura y que son similares a lo que nosotros vimos en las poblaciones que no tenían esta mutación, y con un beneficio significativo con este medicamento para estos pacientes, tal como se había señalado anteriormente. Entonces, las pruebas de PDL1, al igual que las pruebas de del BRCA específicamente, en estas modificaciones genéticas o estas características genéticas, entonces están indicados a hacer estas pruebas. Esto para determinar la posibilidad de respuesta a estos medicamentos, específicamente a atezolizumab y en la combinación con o sin nab-paclitaxel, tal como se demostraron en los estudios que hemos presentado. Ahora, ¿qué más? Cuando nosotros miramos aquí, hay información acerca de la carga de la enfermedad, y aquí nosotros vemos la información del estudio Impassion 130 en cuanto al estado del PDL1. Entonces la pregunta es si tenemos información adicional sobre la base del PDL1 en estas cargas de las mutaciones, aparte de los estadios de PDL1, y realmente mirando la información en las pruebas de PDL1 en el cáncer de mama triple negativo, sigue siendo el estándar. Entonces, mirando aquí a las pacientes con estas mutaciones o que tienen más o menos el mismo beneficio, entonces nosotros encontramos que estas estimaciones puntuales están un poquito más hacia la izquierda, aquí en esta población con intento de tratarse, indicando entonces que hay un mayor beneficio para estos pacientes con estos tumores con alta carga de mutaciones, y en la cohorte positiva también la diferencia es pequeña, y en esta otra columna no se muestran mayores diferencias con esta población de PDL1. Y las terapias posteriores o subsecuentes en estos pacientes, entonces aquí estamos hablando del cáncer de mama triple negativo con estas mutaciones para los tratamientos posteriores a nuestras pacientes. Entonces son las diferentes opciones de tratamiento que se muestran, mostrando beneficios que van en diferentes magnitudes.
Entonces aquí tenemos las pacientes que reciben atezolizumab contra el grupo de pacientes que reciben solamente nab-paclitaxel. Entonces más o menos se observan las mismas respuestas cuando se analizan los diferentes factores y podemos ver que también reciben estas terapias posteriores en proporciones que son similares. El estudio TONIC investigó cuál es el mejor o la mejor quimioterapia inhibitor de los checkpoints inmunes. Aquí se utilizó nivolumab y puede observarse acá que hay diferentes monoquimioterapias, platino, doxorubicina, en algunos irradiación. Fue un estudio a pequeña escala, pero es muy interesante porque ellos revisaron entonces estas diferentes agentes para que el tumor pueda responder, en este caso con los inhibidores de los checkpoints. Y aquí parece ser entonces que en la combinación con doxorubicina da las mejores tasas de respuesta, y en general el perfil de esta población de pacientes es un grupo pequeño, entonces estos resultados de la respuesta completa global tienen que tomarse con cautela. Aquí tenemos la diferencia en la progresión y en la combinación de la respuesta completa. Esta enfermedad estable, el beneficio que se tiene. Entonces aquí parece ser que aquellos que tienen este mayor beneficio, y esto corresponde al cáncer de mama metastásico, ya que aquí el estado de PDL1 entonces tiene esta mejor correlación, y aquellos que obtienen beneficio entonces tienen tasas de sobrevida global que son bastante significativas, hasta 85%, y esto es lo que se observa en este grupo de pacientes con estos inhibidores de los checkpoints. El estudio 131 en pasión con atezolizumab en combinación, entonces aquí tenemos la randomización y los pacientes de placebo y paclitaxel, tal como se muestra acá. Atezolizumab más paclitaxel y placebo más paclitaxel. Entonces esta es una población similar de pacientes o de pacientes con características similares, y se había confirmado la información que se tenía con anterioridad en este tipo de abordajes, en los cuales se pudo encontrar entonces este beneficio en estos pacientes. Y aquí tenemos entonces esta respuesta en esta población de pacientes, y el análisis primario que corresponde a la sobrevida libre de progresión en esta población positiva para el PDL1, ¿no? Estos son los eventos, es información parcialmente cruda, esto en 2/3 de los pacientes para el punto de corte en noviembre de del 2019. El estudio, si bien ha sido a pequeña escala, muestra entonces los buenos resultados con la adición de atezolizumab, aun cuando todavía no se ha completado todo el seguimiento. El estudio, el resultado fue negativo. Y aquí, en esta investigación, se pudo observar los beneficios de la intervención, y las características de atezolizumab muestran entonces pues que aquí en estos análisis de subgrupos está el comportamiento de la sobrevida libre de progresión con atezolizumab y con la adición de placebo, pero el estudio también son bastante pequeños, de manera tal que los resultados no pueden tomarse con todo el significado que se quisiera. La seguridad también era lo esperado. Este es el ejemplo que se tiene en el estudio acerca de las diferentes manifestaciones desde el punto de vista de la seguridad. Vemos alopecia, anemia, neuropatía periférica, fatiga, diarrea, náuseas, astenia y neutropenia. Y también necesitamos prestar atención
a los efectos relacionados con el sistema inmune, que son principalmente hipotiroidismo e hipoparatiroidismo, cuando se agrega atezolizumab a este esquema de tratamiento. El estudio Keynote 355, este es un estudio en el cáncer de mama para primera línea y metastásico, investigando a pembrolizumab más quimioterapia y placebo más quimioterapia. Entonces, este fue más una actualización clínica debido a que la quimioterapia había la posibilidad de elegir una terapia de combinación con capecitabina más platino, por ejemplo, en la quimioterapia. Mientras que otra opción que se ofrecía era también con el uso de paclitaxel. Y sea como sea, son esquemas bastante buenos. Aquí tenemos las características iniciales de las pacientes. Este Keynote 533 es un estudio bastante grande. Entonces aquí tenemos alrededor de un 40% de las pacientes tienen el PDL1 positivo en más de 10, lo cual es similar al uso de los otros anticuerpos, tal como fue el caso de atezolizumab. Un 50% de los pacientes recibieron la combinación de gemcitabina y carboplatino, y la otra mitad recibió un taxano. Y estos son los resultados, la intención de tratarse global, luego el grupo con el puntaje de la CPS y de PDL1 en 10 o más. Entonces hay un beneficio significativo con una razón de riesgo de 0.65 y una diferencia absoluta de 5.6 para 9 meses en esta corte. Hay una menor diferencia a 2 meses, pero que todavía mantiene significancia en esta corte con este puntaje de CPS más pequeño, una diferencia de 1. Y aquí tenemos 0.74, en el otro 0.65. Y entonces apenas si se ve beneficio en este grupo que tiene esta positividad de PDL1 contra los negativos. Entonces todos estos pacientes con pembrolizumab, el efecto se observó aquí independientemente de todos los demás factores que se pudieron hallar en estos PDL1. Entonces, ¿qué hay acerca del cáncer de mama temprano? Entonces hay varios diseños de los estudios. Este es un estudio del grupo alemán donde tenemos la adición de durvalumab, aquí con paclitaxel también como base, seguido por ese, y podemos ver aquí un pequeño aumento en la respuesta completa patológica, que este era el evento final a evaluarse en el estudio. Aquí tenemos entonces el análisis de subgrupo con estos señores de los checkpoints inmunes. Entonces se muestra la diferencia con respecto a los que recibieron la quimioterapia solamente. Y también miramos aquí los PDL1 positivos y los TILs elevados, y en general los pacientes con PDL1 positivos, cáncer de mama, PDL1 positivo, tuvieron una mayor respuesta patológica completa en comparación con los PDL1 negativos. Aquí tenemos la misma información y utilizando durvalumab adicionalmente a navapaclitaxel. Y esto dio como resultado una respuesta patológica completa de 44%. Ahora, aquí en estos valores de la respuesta patológica completa, entonces estos están en relación con estos STIL que corresponden pues a valores mayores, ¿no? Por encima del 10%. Y se ve entonces esta mayor correlación entre la tasa de positividad del PDL1, entonces tanto mayor el TIL y el PDL1, entonces tanto mejor la respuesta. Aquí se evalúa el PDL1, los estadios en el lado derecho y el estadio de TIL aquí en el lado izquierdo, y también se mira el TIL estromal al igual que los nuevos infiltrados. Entonces los cambios aquí con todas estas modalidades, entonces los TIL, el estroma, el tumor, y tenemos una mejor predicción del beneficio con durvalumab en nuestro estudio, lo cual entonces tiene más sentido. La carga de mutaciones también correlaciona con una mayor expresión
y esto predice esta respuesta patológica completa. Entonces, esta expresión de genes inmunes es la que va a correlacionar con la respuesta completa patológica, y esto es lo que se vio cuando se agregó durvalumab a los esquemas de tratamiento que se estaban utilizando. Entonces, está el efecto del inhibidor de los checkpoints inmunes y vemos estas cargas de mutaciones en combinación con este perfil de expresión de genes. Entonces, vemos acá este beneficio en la respuesta patológica completa en el grupo que tiene esta carga de mutaciones. Entonces hay este perfil de expresión, y esto no significa que haya problemas de selección de los pacientes, sino que simplemente determina la mejor respuesta sobre la base de las categorías que tienen estos pacientes de base, y se ve el beneficio de los inhibidores de los checkpoints inmunes. Esta es información a largo plazo del estudio GEPAR-9 mostrando una mejora en la sobrevida libre de enfermedad invasiva. Esto es significativo, al igual que la sobrevida global en las pacientes que son tratadas con el inhibidor del checkpoint inmune en comparación con la cohorte de placebo, y también la diferencia en la respuesta patológica completa fue baja, relativamente baja. Y cuando nosotros miramos las diferentes modalidades aquí de respuesta y tratamiento, entonces encontramos que estas pacientes con los inhibidores de checkpoint inmunes no tuvieron recaídas y no fallecieron a causa del cáncer en comparación con las otras pacientes, ya que en estas pacientes no hubo un tratamiento adyuvante inicial y la respuesta se dio puramente con el medicamento. La mayor parte de los eventos que aparecieron, aquí tenemos el análisis del tiempo hasta la aparición de los eventos con una media de seguimiento de más de 40 meses. Entonces aquí tenemos estudios en fase 3, el KINET 522 que llevó para la aprobación de pembrolizumab por la FDA para esta indicación, y el estudio IMpassion 031 con atezolizumab más quimioterapia con nab-paclitaxel, la misma quimioterapia que se había utilizado en estudios previos. Y aquí tenemos la respuesta patológica completa con paclitaxel más carbipatemia como la base del estudio KINET 522, y entonces hay un aumento significativo de la tasa de respuesta patológica completa con una diferencia de más o menos 14%. Aquí esto es el problema con la conversión. Aquí tenemos la diferencia en los PDL1 positivos y PDL1 negativos. Entonces dijimos que el PDL1 predice entonces la respuesta patológica completa, pero el PDL1 no predice el efecto de los inhibidores de los checkpoints inmunes. Entonces aquí no es necesario hacer todas estas pruebas para seleccionar a los pacientes que se van a beneficiar. Se obtuvo un resultado similar tal como aparece aquí en el estudio IMpassion 031 con una diferencia de 17% en favor de la adición de atezolizumab a la quimioterapia. La sobrevida a largo plazo que se ha presentado este año en la reunión virtual de ESMO, en la sesión plenaria, ya hemos visto una diferencia significativa estadísticamente y clínicamente en la sobrevida libre de eventos con el uso de pembrolizumab adicionalmente a la quimioterapia. Entonces era una diferencia absoluta de 7.7% en favor del tratamiento, razón de riesgo de 0.63 y con elevada significancia estadística, y esto en el análisis provisional. Y cuando se miró aquí la respuesta patológica completa de toda la cohorte, ya que los análisis anteriores eran solamente con un poco más de 600 pacientes, y puede observarse acá que la diferencia entonces es muy pequeña, en el orden del 7.5%, y esta diferencia puede ser variable, y la respuesta patológica completa con estos inhibidores de los checkpoints no predice cuál va a ser el efecto total. Entonces, en el estudio IMpassion 031, entonces vemos aquí resultados similares para el PDL1 positivo en comparación con los negativos. El estudio Brightness solamente lo mencionamos, entonces aquí se utiliza carboplatino
en estos grupos adicionalmente al taxano seguido por el S. Entonces, esta es la base de quimioterapia aquí en este estudio neoadyuvante con pembrolizumab, el cual es la base necesaria de adición a la quimioterapia. Aquí se comparó pembrolizumab o la adición de pembrolizumab. Entonces, en resumen, los inhibidores de los checkpoints inmunes en el cáncer de mama metastásico, yo creo que van a quedarse con nosotros. Tenemos a atezolizumab al igual que pembrolizumab, y no necesitamos seleccionar los pacientes con los estadios PDL1, ya que necesitamos seleccionarlos en todo caso sobre la base del estadio de PDL1, ya que solamente se ve efecto en la cohorte positiva PDL1, y en el cáncer de mama precoz tenemos a pembrolizumab adicionalmente a paclitaxel más carboplutino, lo cual nos lleva a una mejor respuesta patológica completa y también mejora la sobrevida libre de eventos en un 37%, lo cual es muy significativo en estos pacientes con cáncer de mama. Y aquí el estadio de PDL1 no necesariamente predice la respuesta patológica completa, y hay nueva información que está por salir de acuerdo con los diferentes grupos que están estudiando estas condiciones. Y este es el algoritmo de tratamiento para el cáncer de mama metastásico. Entonces, aquí, para cerrar esta presentación, necesitamos checar si el paciente tiene PDL1 positivo, luego seleccionar uno de los otros inhibidores de los checkpoints, adicionalmente a un taxano. Y si vemos aquí la presencia de esas mutaciones, considerar el uso de inhibidores de PARP o ver qué pacientes se van a quedar solamente con la quimioterapia. Y con esto les agradezco por su atención. Y esta es una vista de mi ciudad, Frankfurt. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Civil. Realmente estamos encantados con su charla. Ha sido un viaje por la inmunoterapia en los últimos tiempos. No sé, are you listening Are you listening me? You asked me. Hello, everybody. Good evening, good morning, good afternoon. Yes, I did listen to some of it. Buenas tardes, buenos días a todos. Sí, estoy escuchándolos, los escucho bien. Good morning. Sí, aquí estamos ahorita nosotros a mediodía. Agradecemos su tiempo y su gentileza. Tengo algunas preguntas por mientras estamos a la espera de los participantes, también sus preguntas de ellos. Es información muy genial lo que has compartido, lo que has podido compartir. Una pregunta. En referencia al impacto 100, yo creo que bajo esa recomendación, y me gustaría saber por qué es tan alto en ese porcentaje, en esa forma. En caso de triple negativo, ¿este es un número aceptable? ¿O más está concentrado hacia el enfoque? Sí, para una persona que tiene unos 5, por ejemplo, es lo que esperamos por este lado de este tipo de cáncer. Yo creo que en lo que ha sido las últimas pruebas clínicas, sabemos que en los pacientes menores de 15 años o menores, el porcentaje sí es de 50% menos, así que esa es la perspectiva de lo que sea el portador del CR. ¿Usted cree que si es que nosotros pondríamos este tipo de carbohidrático a 100 C, cree usted que los resultados van a reflejarse? Bueno, nosotros no sabemos esto bajo lo que es el estudio. Lo que sabemos es que se tiene que ver la combinación, registrar esa combinación para ver el tipo de cáncer también de la mama y considerar cada punto, cada estudio que se haya hecho desde la primera evaluación, desde la primera parte de los estudios, y así que la regla es, el reglamento es que se considere la terapia de la persona y la edad. En referencia al impacto 150, esta estadística son para
en general sobrevivientes y que se pueda considerar la situación del tipo de tratamiento, considerando que es positivo. ¿Qué es lo que podría mencionar sobre esta estadística? Sí, como has mencionado, esta es una estadística que se ha tomado en cuenta que es una estadística limpia, considerando todos los sobrevivientes en ese momento, porque es una población que se ha considerado y se toma en cuenta también lo que tiene el caso de mortalidad y lo que puede pasar por el otro lado, por otro aspecto. Así que se tiene que tomar en general un aspecto de lo que es el PD-1 negativo, pero se tiene que ver en general, ver que ha sido significante el resultado y luego poder tomarlo en cuenta. Así que considerando que ha sido algo con más limpieza, que ha sido más fácil de analizar para poder considerar el PD-1. Entiendo que en 3.5 se hicieron unas correcciones considerando los números de PI, pero ¿qué es lo que recomienda para lo que es la parte de los temas estadísticos? ¿Regresar a Impasión 1 o cómo considera? No sé si te entendí tu pregunta correctamente. Yo creo que es primero ver la data para considerar la data y eso es importante. Así que yo creo que eso te da una idea de lo que se está tomando como PSF y eso nos da una idea también cómo va a tener efecto en general y cómo se espera de que sea paciente sobreviviente y que ahora si es que sea pequeño, sí hay un mínimo efecto clínico que se va a también considerar. Muy bien, gracias. Considerando en Impasión 1, 100, ¿qué piensa usted que es o cuál es la duración normalmente en este caso de evaluación? ¿Se va a considerar por algún marcador biológica o algún tipo de subtipo molecular? De repente, ¿qué es la oportunidad de encontrarlo donde a veces tenemos más pequeños beneficios en adicional a los beneficios de un estudio donde tenemos una reducción más pequeña y por eso que se considera diferentes estudios considerando el resultado. Así que yo creo que es importante ver la limpieza y el efecto que de repente va a encontrarse en el medio de la tabla establecida y considera que de repente uno de los estudios puede estar subestimando uno de los otros. Así que es considerando el impacto que va a tener, la información que se va a tomar de la gente en general, el público en general, yo creo que bajo mi experiencia propia eso es lo que yo indicaría. Tengo una pregunta que se está realizando del público. De repente sería ya la última pregunta. Si las personas están considerando la expresión Air to Low, de repente si nos puede indicar si es que hay algunos estudios que se están realizando en referencia al estrógeno o si es que se está considerando solamente a través de HER2-Low. Bueno, yo creo que se está tomando también una línea de tiempo que se genera toda la data. Eso nos está entregando a nosotros y creo que hay bastantes puntos interesantes que nosotros tenemos que considerar para tomar una manera exacta, para ver también las nuevas entidades. Y antes de eso teníamos 6, 7 entidades, así que deberíamos de manejarlo de esa manera. No es siempre blanco y negro, siempre va a ser continuo, donde siempre va a reflexionar los puntos más fuertes, también considerando los diferentes parámetros. Eso nos permite considerarlo y verlo siempre como en grupo. Gracias, doctora Sibi. Ha sido un placer tenerla con nosotros, ser parte de esta charla. Ha sido un placer tener una persona tan reconocida en estos temas oncológicos. Sería importante tenerla el próximo año. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación
Esa ha sido una experiencia maravillosa. Espero verlos pronto en persona. Hasta luego. Gracias.